Hola, buenas tardes a todos. Ahora en el módulo número 5 de Educación Inclusiva vamos a dar la bienvenida a la profesora Cecilia Pizarro, que es profesora terapéutica de grado universitario en deficientes visuales y ciegos. Trabajó en la Escuela Helen Keller, en las cátedras de estimulación visual y orientación y movilidad. Es terapeuta visual en Fundación de Sentidos, con Sentidos, y además es coordinadora de la actualización académica en inclusión frente a la diversidad de la Escuela Tomás Godoy Cruz. Le cedo la palabra, profesora Cecilia. Buenas tardes, mucho gusto. Agradezco la convocatoria para tratar este tema tan importante y tan susceptible de ser tratado, para ocuparnos de estas personas que tienen derechos que por ahí son vulnerados y necesitan plenitud y manifestación de los mismos en la sociedad y en todos los ámbitos de la vida. Así que les agradezco mucho a la facultad y a Diana en particular que me hayan convocado para que dialoguemos y hagamos una retroalimentación y un diálogo respecto a este tema que me parece tan importante como es el de la inclusión, teniendo en cuenta la discapacidad como tema transversal. Me gustaría saber en qué ámbito se desempeñan, cuál es su lugar de origen y dentro de qué especialización están. Hola, buenas tardes. Yo tengo problemas con la cámara, pero les comento, soy Carolina Ávila, soy trabajadora social, trabajo en una escuela de educación especial primaria y trabajo en un hospital en el área de salud mental. Y trabajo en Uspallata. Así que acá tenemos un sonda impresionante, pero hoy he podido conectarme a tiempo y a horario y estoy esperando que no me falle el internet. Así que estoy muy agradecida de estar acá cerca de las montañas y participando de esta interesante capacitación. Bueno, bienvenida, gracias. ¿Micaela? Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Micaela Toledo. También soy colega de Carolina, soy trabajadora social. Hace 11 años que me desempeño en los servicios de orientación de las escuelas especiales, de 2 escuelas del este, de San Martín y Santa Rosa, y trabajo en una clínica de diálisis también. Ah, qué bueno. Qué bueno. Alejandro. No te escuchamos, Ale, tenés el micrófono anulado. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, buenas tardes, perdón. Yo soy Alejandro Molina, soy abogado, me desempeño en el área de salud, soy abogado, uno de los abogados del Hospital Central. Entonces vemos todos temas de salud y estudio, intento capacitarme más lo que puedo eso. Y soy docente, generalmente de centros de formación de adultos, en SENS, y también colaboro en una fundación que trabaja con adicciones, con chicos con algunas discapacidades como colaboradores. Así que, qué lindo, qué bueno. Entiendo. Bueno, bienvenido. María, gracias. No podés prender el micrófono. Docente de educación especial. Se está presentando María como docente de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Es del departamento de Alvear y empezó a trabajar este año como docente de apoyo a la inclusión en escuelas de nivel. Muy bien. Qué bueno, María, tu labor. Cintia. Ahora que somos pocos y nos vemos todos. Tal cual. Podemos interactuar. Bueno, yo soy abogada, no estoy trabajando ahora en ejercicio, me dedico de lleno al trabajo en gestión acá en la Facultad de Derecho de la universidad. Estoy, bueno, hace tiempo vinculada con la discapacidad, más desde lo académico, que digamos, que como muchos de los presentes de lo práctico. Hice mi tesis de maestría en protección internacional de los derechos de las personas con discapacidad, en toda mi formación de estudio en materia de derechos humanos. Y bueno, después con Diana dirigimos empezamos con la diplomatura en derechos de las personas con discapacidad, después estos seminarios, como una necesidad que realmente vimos para la formación, no tanto los abogados, sino sobre todo los profesionales en general, de poder vincular y ayudar un poco a hacer que el entorno social no sea realmente el principal elemento que condicione a las personas para desenvolverse. Así que bueno, tal cual. Me dedico más que nada a eso, a lo académico.
Bueno, no es un tema menor. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y respecto a Diana, que he tenido el placer de ser, no sé si está bueno que lo diga o si yo ya lo he contado, yo fui profesora de ella justamente en la actualización académica del postítulo de inclusión, y creo que de ahí salió dotada de herramientas, que es lo que pretendemos desde el instituto, y particularmente yo me gusta ser un agente multiplicador de estas cosas, pensando y ocupándome desde mi lugar y tejiendo redes de contención para que el tema de la inclusión sea una realidad, los derechos no sean vulnerados, y justamente basándonos en la normativa que garantiza los derechos del ejercicio pleno de ellos, más allá de la discapacidad en sí o de algunas cuestiones que sin haber por ahí un diagnóstico prescripto por un profesional de la salud, hay ciertas condiciones o situaciones que son discapacitantes y el contexto también lo es. A veces el riesgo social, sin ser una discapacidad en sí o un diagnóstico clínico, también deja aislado a algunas personas y no pueden gozar de los derechos, como por ejemplo el de la educación. Entonces, haciendo hincapié en esto, me parece importante tener en cuenta que más allá de la discapacidad presente, hay cuestiones o contextos discapacitantes que hacen que la persona no pueda gozar de todos los ámbitos o las áreas que tiene la sociedad o la vida en sí misma. Respecto de esto, Diana, si quieres por favor iniciar con el Power, vamos a hacer un pequeño repasito de qué implica o cómo ha sido la evolución de algunos términos que por suerte han ido modificándose y actualizándose, sobre todo para ir tratando a estas personas como merecen ser llamadas, personas con discapacidad, dejando de lado el término discapacitado o personas con necesidades especiales, las cuales tenemos todos en algún punto, o personas especiales. Y a través de la historia ha habido cierta evolución y se ha atravesado por diferentes modelos o paradigmas que han hecho que la práctica en sí vaya mejorando y cambiando de sitio a la persona con discapacidad para ser cada vez más protagonista y acreedor de estos derechos que tienen, ¿no? Bien, Diana, ¿quieres pasar a la siguiente diapo? Individuo de discapacidad. Los modelos de discapacidad han sido, a través de la historia, denominados de diferente manera. En un principio estaba el modelo de prescindencia, luego pasamos al modelo rehabilitador y por último llegamos al modelo social. Avanzamos. El modelo de prescindencia supone que las causas que originan la discapacidad tienen origen religioso. Las personas con discapacidad son innecesarias por no contribuir a las necesidades de la comunidad, albergan mensajes diabólicos, consecuencia del enojo de los dioses, sus vidas por lo desgraciadas no merecen ser vividas. La consecuencia es que la sociedad prescinde de las personas con discapacidad, situándolas en espacios para anormales con un denominador común marcado por la dependencia y el sometimiento, siendo tratados como objeto de caridad o sujeto de asistencia. Bien. Respecto del modelo rehabilitador, que es hacia donde se fue avanzando, donde hubo ciertos aspectos a tratar, que dejó de lado esas cuestiones tan poco relacionadas con una persona, y este modelo dice que considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino científicas. Las personas con discapacidad ya no se consideran innecesarias siempre y cuando sean rehabilitadas. El objetivo primordial es normalizarlas, aunque ello implique el ocultamiento de la diferencia que la discapacidad representa. Acá cuando habla de rehabilitadas, hace referencia a que habría que poner de nuevo en funcionamiento algo que dejó de existir. Y en realidad hay situaciones o condiciones que directamente no aparecen nunca, como por ejemplo, hablo desde mi área, que es la parte de la discapacidad visual. Cuando una persona nace ciega, no es susceptible de ser rehabilitada, sino entrenada y estimulada, porque no puede recuperar algo que nunca tuvo, que es la visión.
Entonces, el término de rehabilitación se lleva más para el plano de la persona que perdió alguna de sus funciones o que se disminuyó por alguna u otra situación. La consecuencia de este modelo de rehabilitador es que el sujeto está integrado, pero no abordado integralmente en todas las áreas de su vida y no se da el proceso de inclusión. Y ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre la integración y la inclusión, sobre todo hacia el interior de las instituciones escolares, y en particular de las aulas, donde justamente están insertas estas personas. Finalmente aparece el modelo social o el paradigma social, que es desde el cual estamos paradas las personas que trabajamos en educación especial, y considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino en gran medida sociales. Insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas, y este modelo aspira a favorecer la inclusión social apoyado en una vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización del entorno, etc. Acá ya no se habla de que la persona debe ser normalizada, ajustándose o tratando de ser lo más normal posible o acercarse lo más posible a la normalidad, sino que el entorno debe modificarse en pos de su buen funcionamiento y su rendimiento como persona con limitaciones y también con capacidades, porque más allá del diagnóstico, la persona no tiene que ser autodeterminada desde allí, sino vista como una persona que tiene una condición particular y tiene seguramente alguna capacidad para desarrollar y con la cual puede ser funcionalizada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? No sé si voy muy rápido, si tienen dudas, si... Bueno. No, está bien. Perfecto. Diana, vamos a la siguiente diapo, ¿te parece? Disculpen que tengo a mi asistente. Volviendo al tema de sujeto o de persona con discapacidad y no de discapacitado, persona con necesidades educativas especiales y demás, vamos a hacer referencia a lo que implica en sí ser un individuo. Y ser un individuo es un sujeto, es ser un sujeto con rasgos únicos e irrepetibles. Cada uno de ellos tiene un valor y debe ser respetado. Por lo tanto, existe una matriz que enlaza las cualidades de cada sujeto y lo ubica dentro de un sistema de mayores dimensiones en el cual ningún sujeto está solo. Y cuando digo en un sistema de mayores dimensiones, ¿qué le sugiere esta frase o esta oración? ¿Qué les parece? ¿Que el sujeto se ubica dentro de un sistema de mayores dimensiones? ¿Que se ubica dentro de una sociedad? Claro. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Que se ubica dentro de una sociedad determinada. Perfecto. Perfecto. Y un poco el entorno que rodea las instituciones. Bien, perfecto. Esto también habla de que estamos, por suerte, cambiando el paradigma, ya no estamos en la rehabilitación, sino en el modelo social, donde la persona no forma parte solo de su entorno familiar, sino que está en una red de comunicación o en comunicación con otros entornos que exceden al entorno familiar. Perfecto. Avanzamos, Diana. Y vamos a tratar ahora el término discapacidad en sí, que es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, según la Organización Mundial de la Salud. Cuando digo pérdida o anormalidad, es que puede haber puede estar cursando un desarrollo normal, sucede algo, por ejemplo, un traumatismo, una enfermedad terminal y hay una pérdida de alguna función, entonces ya empieza a funcionar con anormalidad o de forma deficiente. Esto puede ser permanente, irreversible y crónico y acompañar a la persona durante toda su vida, o bien ser de índole temporal,
como por ejemplo es el caso de si alguien se fractura un tobillo y queda en silla de ruedas o con yeso por un tiempo, temporalmente tiene una discapacidad para algunas cuestiones motrices o de movilidad, lo cual se puede obviamente cambiar a lo largo de su recuperación. Y esto puede ser en distintos aspectos de la persona, tanto en la dimensión psicológica, fisiológica o anatómica. Bien, avanzamos a la siguiente, donde dentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras, debido a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Acá está mucho más de manifiesto el modelo social, porque habla no tanto de las barreras, no solo de las barreras, sino también del entorno, el cual debe ser modificado o adaptado para que la accesibilidad de las personas con discapacidad sea plena y estas barreras puedan minimizarse o anularse en el mejor de los casos. Bien. Respecto del tema de la discapacidad, claramente es un tema que viene a ser como un tema tabú, a veces muy poco tratado, a veces pensado como una enfermedad y en realidad son condiciones particulares de cada persona que es susceptible de ser tratado y por suerte hay muchas normativas y resoluciones y convenciones que están en favor de garantizar que se cumplan los derechos de estas personas. Son sujetos de derecho y tienen derecho como cualquier sujeto a estar participando plenamente de todo lo que implique ser un integrante de la sociedad. Dianita, ¿querés ponerme el siguiente power? Si bien hay algunas patologías que son determinantes y hay como que categorizan a la persona dentro de algún tipo de discapacidad, hay distintos momentos de aparición de algunas de ellas y tienen que ver con, desde el momento que se detecta o se empieza el tratamiento o la estimulación de estas personas, puede tener mejor o menor resultado si se trata desde el primer momento. Teniendo en cuenta esto, en cuanto a los diagnósticos derivados de una revisión médica, es muy importante saber en qué momento surgió o se diagnosticó la condición del sujeto con discapacidad, ya que puede haber causas prenatales antes del parto, perinatales en el momento del parto o postnatales. De acuerdo a ello, se podrá hacer el abordaje integral luego de una exhaustiva evaluación para saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Las patologías pueden surgir en diferentes momentos. Como les decía, las causas prenatales pueden aparecer en la vida intrauterina del sujeto, las causas perinatales presentes desde el nacimiento y las causas postnatales aparecerán luego del nacimiento. Depende del caso, se verá el nivel de severidad de cada una de las patologías. Obviamente, el impacto familiar es un hecho y a nivel emocional puede surgir un gran abanico de sensaciones o conductas partiendo de la noticia de la condición de discapacidad de ciertos sujetos. Impacta en el sujeto, en su familia, en su entorno y en sus posibilidades de inclusión en todas las áreas. Para iniciar cualquier tipo de intervención, es necesario y fundamental partir de un diagnóstico clínico actualizado. Hay personas que lamentablemente a partir del diagnóstico prefieren, no digo esconder, pero por ahí preservar a la persona con discapacidad, mantenerla al interior de su hogar, evitar que lo vean, que interactúe, que lo atiendan, pensando que si va a algunos lugares públicos pues no va a ser tratado como lo tratarían dentro de su seno familiar y demás. Entonces los diagnósticos son dados en un momento de la vida
y quedan así y no hay evolución. Y hay pronósticos, lamentablemente, que tienen un mal final o limitada vida o calidad de vida, entonces por ahí que ya cuando se descubre no hay mucho por hacer. Entonces, teniendo un diagnóstico clínico actualizado, según sea el criterio del médico, es mejor o es más viable de ser atendido y rehabilitado o estimulada a la persona. Esto ayudará a saber a ciencia cierta qué áreas deben ocuparse de mejorar la calidad de vida del niño, anular o minimizar al máximo las barreras y sobre todo qué apoyos y o terapias son las más adecuadas en esa etapa de su vida, las cuales pueden modificarse más adelante, sobre todo cuando avanza en edad cronológica. Bien, respecto de la familia, es parte de un entorno complejo, como les decía, está inserta en una red que está conformada y organizada entre vecinos, amigos, parientes, miembros de la gran familia, etc. El diagnóstico de discapacidad de uno de los miembros de la familia atraviesa tanto al grupo familiar como a la red a la que pertenece. Se genera entonces un impacto que conlleva a la necesidad de reorganización en el entorno a la nueva realidad. Claramente el impacto hace que todo deba modificarse en función de ir aceptando esta nueva situación para que toda la familia empiece como a funcionar con esta situación particular. Respecto de las redes, cada red genera recursos propicios. Están las posibilidades afectivas, las posibilidades económicas y las posibilidades culturales. Todas ellas están concatenadas y se interrelacionan para, en beneficio, sería lo ideal en beneficio de la persona, pero a veces lamentablemente ahí es donde encontramos las barreras. Bien. Desde este encuadre, el docente toma relevancia y un papel primordial para establecer redes de trabajo o redes de contención para poder detectar y derivar en tiempo y forma con los organismos pertinentes para el abordaje integral del cual hablábamos y para atender diferentes problemáticas del campo de la discapacidad. Es fundamental que el docente conozca la importancia de las interacciones sociales en los espacios que circundan al sujeto con discapacidad, más propicios para él o ella en el ámbito familiar, escolar y comunitario. Y además se debe concientizar sobre el papel relevante de la escuela en el proceso de socialización. Hay papás que priorizan lo terapéutico por sobre lo pedagógico, lo cual tienen el mismo nivel de importancia, ya que se complementan totalmente, pero no se recibe la misma atención dentro del ámbito terapéutico que dentro del ámbito pedagógico. A partir del nacimiento de un hijo con discapacidad aparecen diferentes situaciones. El imaginario colectivo manifiesta que la llegada de un hijo es un acontecimiento familiar que origina una oleada de sentimientos y planes ante la nueva responsabilidad parental. Sin embargo, ante el nacimiento de un hijo con discapacidad, la familia tiende a desestabilizar su habitual desempeño y surgen crisis que conllevan a tener una sensación de pérdida. Esta pérdida implica un duelo por el cual se atraviesa inexorablemente y el cual es un proceso necesario que posee diversas etapas o fases. El duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. Se entremezclan sentimientos de culpa, de incertidumbre, de temor, de desconsuelo, desconocimiento, etc. Todo ello derivado de la nueva situación. Si voy muy rápido, si hay alguna duda, me paran, por favor. Hablando del tema del duelo, como les decía, hay personas que en algún momento de la vida, por diferentes situaciones, lo atravesamos. Y siempre tiene que ver con el tema de las pérdidas o de las cuestiones que por ahí nos faltan y nos descolocan como persona. Y dentro del duelo hay diferentes fases, como les decía, y también no es que tengan un orden en sí, y sobre todo son recurrentes, o hay crisis cíclicas respecto de esto, porque cada vez que
que hay un acontecimiento, como por ejemplo las fiestas de fin de año, los cumpleaños, los aniversarios de algo, reaparecen estas crisis, a partir de crisis, algunas de estas etapas se pueden, incluso en algunos momentos, dar en simultáneo. Por ejemplo, está la etapa de la negación. Esta negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la pérdida de ese ser ideal que se esperaba y aplazar parte del dolor. Pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento se confrontará con la realidad. Otra de las etapas es la etapa de la ira, donde son característicos los sentimientos de rabia y de... Ay, no veo muy bien el contraste, de resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. Es muy común por ahí, sobre todo en la mamá o en el papá, tratar de culpar al médico, tratar de culpar al ecógrafo, tratar que no se dio cuenta, que se me hubiera avisado, que no hizo, se trata de negligencia y de cuestiones que por uno trata de transferir a otro la culpa y en realidad son condiciones que se dan porque sí debe ser, ¿no? La ira aparece y aparece ante la frustración de que la pérdida es irreversible y se puede proyectar esta rabia hacia el entorno. Esto es muy común que suceda. Otra de las etapas o fases del duelo es la de la negociación y las personas fantasean con la idea de que esto puede cambiar o mejorar y es muy común que piensen qué estrategias se hubieran estado para poder evitar esta eventualidad. A veces pensar, si yo hubiera hecho esto o lo otro, si el médico hubiera hecho esto o lo otro, tal vez la situación hubiera sido diferente o el desenlace hubiera sido otro. Y en realidad uno va en su mente tratando de negociar o de buscar causas culpables o situaciones que podrían haber llevado a un mejor final, pero bueno, la situación va en vías de llegar a la aceptación, que es la última de las fases, y es donde se podría llegar a esperar que todos los papás lleguen, o las familias, para poder hacer un proceso de duelo juntos, en simultáneo o en bloque, para que la situación nueva pueda ser aceptada con mejor solvencia. Discúlpenme, pero tengo un problemita del brillo y no veo muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de ampliar esta diapo, Diana? Tengo un temita con el contraste y el brillo. Respecto de la etapa de la depresión, la tristeza profunda y la sensación de vacío son características en esta fase, cuyo nombre se refiere a una depresión como un problema, no como un problema de salud mental, sino como una gran tristeza, un gran vacío, un conjunto de sensaciones vinculadas justamente a la pérdida del ser ideal, ¿no? Algunas personas pueden sentir que no pueden seguir y pueden aislarse de su entorno y empezar a presentar algunas conductas típicas de la depresión, como dejar de comer, tener trastornos del sueño, aislarse, confrontar con otros por cuestiones leves o por cuestiones que no son susceptibles de ser tratadas como un pleito, una pelea y demás. Y por último, la etapa de la aceptación, donde una vez que la pérdida es aceptada, las personas en duelo aprenden a convivir con la nueva realidad, con su dolor emocional, y con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer. Por eso decía que a partir de la aceptación, que es a la etapa que se anhela llegar, a partir de ahí se puede empezar a mirar las cosas con otro ojo y pensar que hay posibilidades y que hay cuestiones susceptibles de ser alcanzadas, que los desempeños pueden ser viables para poder ser listos o susceptibles de que los chicos o las personas con discapacidad alcancen logros, por muy pequeños que sean, dentro de sus posibilidades, haciendo que sus capacidades sean potenciadas al máximo.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy muy rápido. Dianita, si quieres avanzar. No, clarísimo hasta ahora. Buenísimo, me alegro. Si tienen alguna pregunta o quieren participar desde algún ejemplo concreto, por ahí así es más fácil también entender algunas cuestiones tan teóricas. Si por ahí el caso en vez de ser hipotético es real, es mucho más fácil por ahí transferir esto que estamos viendo entre todos para entender algunas cuestiones tan particulares. Bien. Profe, cuando yo comparto pantalla no tengo posibilidad de mirarlos a ustedes, así que si se llega a demorar el paso de la diapositiva o no se ve, me avisa. Perfecto. Ahora vamos a ver en particular el tema de las barreras que tienen que ver justamente con la inaccesibilidad. ¿Y ustedes ese término, qué idea les despierta? ¿O qué idea tienen respecto de esto? Las barreras por ahí, por la mayoría de las personas que cuando les pregunto me dicen, son las barreras edilicias, no hay rampas, no hay barandas, y no tienen que ver solo con eso, por eso les pregunto, cuando ustedes escuchan este término, ¿qué ideas les despiertan en derredor de eso? Por ahí existen, por ejemplo, en la educación, las barreras, las actitudinales. Cuando otros profesionales no quieren capacitarse o no quieren acceder a un PPI o no quieren construir, porque el PPI, la idea es que sea una construcción, una corresponsabilidad de ambas escuelas, la de origen y la escuela especial, y esa es por lo menos una barrera que yo observo más allá de la edilicia o la barrera actitudinal, cuando no hay como una predisposición para el trabajo en equipo. Perfecto. Y esa barrera es una de las más difíciles de minimizar o de anular, porque tiene que ver con cuestiones personales, donde a veces la gente cree que es opcional, por ejemplo, hacer un PPI, y en realidad es un derecho de la persona. Entonces, o yo no estudié para esto, o no estoy preparado, entonces hago la derivación, y en realidad hay que ocuparse porque justamente son sujetos de derecho y tienen la posibilidad de estar incluidos en todos los ámbitos. Bueno, como decíamos, las barreras son impedimentos de distintos tipos que limitan a las personas con discapacidad de acceder a diversas actividades y de llevar una calidad de vida lo más saludable posible. Algunos tipos de barreras son, por ejemplo, la de actitud, donde aparecen los estigmas, los prejuicios y la discriminación, y como bien dijo la compañera, la actitudinal es la más difícil por ahí de sobrellevar, porque hay gente que tiene ciertas estructuras o que simplemente no empatiza con las personas con discapacidad. No está ni bien ni mal, no todos tenemos la apertura o la cintura para poder aceptar todo lo que se nos presenta en la vida, pero por ahí, si trabajamos desde la empatía, tal vez podemos encontrar la manera de que estas barreras, las actitudinales que tienen que ver con lo personal, se puedan modificar o en algún momento de la vida, como poder ceder algunas cuestiones y negociar. Las barreras de comunicación son, por ejemplo, los videos sin título para las personas que tienen discapacidad auditiva, la letra pequeña para las personas que tienen discapacidad visual, en los subtítulos de las películas, por ejemplo, o el lenguaje técnico, que son por ahí algunos médicos o algunas personas que trabajan en el ámbito de la salud, sobre todo a la hora de referirse a las familias o a los papás de los chicos. Entonces los papás por ahí no entienden qué le está diciendo el médico. Este lenguaje es tan técnico y ellos usan tan habitualmente que por ahí no saben cómo explicarlo desde lo más familiar posible para que los papás entiendan de qué se está tratando la situación por la que atraviesa su hijo. Otra de los tipos de barreras es la barrera física, que son los obstáculos estructurales que impiden o bloquean los movimientos o los desplazamientos en algunos lugares. Las barreras políticas, que es la negación o el incumplimiento de leyes o servicios
o prestaciones que tiene, a los cuales tendría acceso la persona con discapacidad. Avanzamos, Diana. Las barreras programáticas que limitan la prestación eficaz de un programa de salud, o la falta de equipamiento, o los horarios inconvenientes a las terapias. Por ejemplo, a veces la disponibilidad en los centros terapéuticos da ciertos horarios a los niños o los papás, y por ahí, bueno, el chico está o se contrapone con el horario escolar y demás, entonces el chico se queda sin terapia porque ahí no le pueden acomodar los horarios y demás, entonces se produce una barrera programática. Respecto a la barrera social, son las condiciones que reducen el funcionamiento de las personas con discapacidad, y las de transporte es la inaccesibilidad justamente a deambular por los sitios donde suele desarrollarse la persona, que puede ser de la escuela, del centro terapéutico y de su hogar, o algún club y demás. Disculpen. Estas a grandes rasgos son algunas de las barreras que encontramos. Por ahí si aparece algún ejemplo concreto, me gustaría que lo digamos o lo conversemos para poder entenderlo. Y bueno, y así hacer más visible cómo es el tema de las barreras, porque por ahí sabemos que hay barreras, pero no sabemos de qué tipo son, o no sabemos cómo minimizarlas, porque no sabemos a dónde derivar, o con quién articular, con qué organismo articular, si con el médico, si con el terapeuta, si con la familia, si con algún lugar donde se pueda hacer alguna actividad recreativa y demás. Entonces, por ejemplo, aparece que el chico no tiene un CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, y no lo tiene porque los papás no saben cómo tramitarlo, no saben qué beneficios le acarrea conseguirlo, que el chico tenga acceso a él, y entonces no va a la escuela porque no lo puedo llevar en micro, y bueno, pero consigámosle el transporte, es que no tiene CUD. Y bueno, son barreras que, conversando o interiorizándose en el tema, por ejemplo, hablando con las trabajadoras sociales, se puede gestionar con quién articular para conseguir la tramitación de ese CUD, o la tramitación de ese acceso al transporte para que el chico pueda ir a las terapias, a la escuela, a su casa, al club y demás, y no quede aislado hacia el interior de su hogar. Entonces, por ahí sabiendo con quién es articular, a partir de la detección, en el mejor de los casos, si hay un diagnóstico prescripto, y dentro de eso ver dentro de qué tipo de discapacidad se encuentra la persona, hacer la derivación pertinente en tiempo y forma, y también acompañando y asesorando a las familias que hay muchos casos que no tienen conocimiento de a dónde dirigirse, qué hacer, o cómo empezar, digamos, a transitar este tema de la discapacidad, que por ahí está muy llena de barreras, no solamente las actitudinales. Yo quería hacer un aporte. Sí. Bien, bueno, un poquito como me desempeño en el área de educación, es muy visible, como bien decías vos y Carolina, el tema de las barreras actitudinales, y cómo es visible más que nunca, aunque venimos de un paradigma que va cambiando y evolucionando, cómo coexisten estos modelos y permanecen en el modelo rehabilitador y el social, ¿no? Y por ahí las barreras más frecuentes, aquellas pedagógicas, digo, que no permiten la participación y el acceso al currículum de un estudiante, y algunos profesionales, compañeros, maestros, profe, cuesta aceptar la sugerencia para poder delimitar aprendizajes prioritarios y decir, bueno, vamos a hacer la construcción del PPI en conjunto, porque todo el tiempo también se pone en tela de juicio, digamos, hasta el trabajo propio, y no se da prioridad a las necesidades de ese estudiante o a las posibilidades, ¿no? Entonces, por ahí queda todavía acotado a una situación de voluntad, una suma de voluntades, y no a garantizar un derecho. ¿Sí? Eso es como Exacto. Muy recurrente hoy en día en educación. Tal cual. Tal cual. Sobre todo en la educación queda mayormente manifestada esta situación, donde todavía sí encontramos personas que no empatizan o que no quieren acceder a actualizarse y a empaparse respecto de estas nuevas herramientas que nos brindan
el nuevo modelo social, y justamente para herramientas como son el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, el PPI, que es específico para una persona, teniendo en cuenta que es un individuo que tiene particularidades y derechos y de los cuales hay que ocuparse para que esa inclusión sea un hecho real y no que quede en lo abstracto. Entonces, el tema de las barreras a veces pueden darse aisladamente o convivir o darse en simultáneo en algunas situaciones. Entonces, bueno, hay que ver, primero detectarlas y a partir, en función de eso, empezar a modificar el contexto justamente para minimizarlas o anularlas en el mejor de los casos. ¿Algún otro aporte, alguna idea, no sé, algo que quieran decir, dudas? Si no, avanzamos, Diana, si te parece. A partir de algunas patologías o de diagnósticos clínicos prescriptos por los médicos, la persona puede encajarse, por decirlo de alguna manera, en distintos tipos de discapacidad. Está la discapacidad sensorial, donde en ella podemos encontrar la discapacidad auditiva y la discapacidad visual, y están directamente relacionadas con los sentidos del oído y de los ojos. Y ahí se produce una gran dicotomía, porque justamente son dos de los sentidos que más nos conectan con el mundo y donde hay un gran ingreso de información y son canales de ingreso muy importantes. Entonces, si están afectados, la discapacidad se da muy marcadamente. Dentro de la discapacidad motriz está la limitación del movimiento o la ausencia de algunas posibilidades de justamente movilizarse o hacer uso del cuerpo, de los grandes segmentos corporales, y poder manejarse independientemente dentro de la sociedad respecto de la motricidad. La discapacidad intelectual es la limitación significativa en el funcionamiento intelectual, las habilidades adaptativas y el entorno social. Y dentro de la actividad de la discapacidad mental, disculpen los ruidos, pero bueno, es la alteración de la bioquímica que afecta la forma de pensar, de sentir, del humor, afecta el humor. Ay, no veo. ¿Alguien puede leer por mí? Por favor, que no veo bien. Las relaciones personales y comportamientos. Perfecto, perfecto. Gracias, Alejandro. Entonces, dentro de los distintos tipos de discapacidad, y haciendo ya una detección a partir de un diagnóstico clínico de dentro de qué tipo de discapacidad está la persona, vamos a pensar no solo qué orientación educativa va a tener, sino además qué apoyos va a necesitar respecto de lo terapéutico y respecto de lo pedagógico. Entonces, puede acceder. Antes se pensaba que solo podía estar inserto en escuelas de educación especial, donde esta modalidad hoy en día y a partir del modelo social es una modalidad transversal a todo el sistema educativo. Entonces, si bien las últimas decisiones de los papás, podemos asesorar a dónde puede ir el chico, si está incluido en una escuela de nivel, recibiendo el apoyo de una escuela especial de la especificidad, o si directamente puede insertarse en una escuela de educación especial donde va a recibir el apoyo pertinente de acuerdo a su condición. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran contarme? ¿No? Bueno, podemos avanzar entonces. Dentro de las diferentes modalidades de la educación especial, hay distintas maneras de trabajar, y ya les voy a explicar más o menos, o a contar dentro de la educación de la discapacidad visual cómo trabajamos, no solo hacia el interior de la escuela sede, sino también hacia el interior del equipo de inclusión, de apoyo a la inclusión.
pero sin antes decir o mencionar el tema de la empatía. ¿Alguien quiere leer por mí o conmigo qué es la empatía? Y quiero ver también si estas cuestiones que yo les muestro tienen que ver con lo que ustedes piensan respecto de esto. La empatía tiene que ver con la conciencia de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás. Es la capacidad para responder a los demás expresando que les hemos comprendido. La destreza para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales, el esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas y además el esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a los otros. ¿Concuerdan con esto? ¿Tienen alguna otra idea? ¿Les parece bien? ¿Está implícita la empatía en todas las personas? ¿Es difícil de encontrar? ¿Qué les parece? Es un tema que supuestamente está muy instaurado, muy instalado, pero en realidad no siempre se da. No. Alejandro, creo que nos falta, obviamente, mucha empatía, por supuesto. Por eso estamos como estamos. Se me viene algo a la mente cuando te escuchaba. Creo que, bueno, yo, por lo menos yo no vengo del área y estoy capacitándome, aprendiendo por mi rol, porque me tocan muchos casos con personas con capacidades diferentes, capacidades, desde empleados, trabajadores, pacientes, familiares de pacientes. Creo una idea para mí es la formación. Yo creo que una de las cosas, además de un montón de lo que se han visto, lo que hemos ido aprendiendo, es la formación. Considero que como docentes, yo soy docente también, tendríamos que estar capacitados en estos temas y no estar tan alejados, que es como un curso, una formación, por lo menos esto. No sé, se me viene a la mente, debiera ser obligatorio. No, está fea la palabra obligatorio, pero hay muchas cosas que... Sí. Porque, ¿qué pasa? Si yo considero que lo que uno no sabe, uno lo ignora, ¿no? Lo que uno no se pone a leer o no se instruye, uno lo ignora y ahí entra en una empatía, en un desconocimiento, en algo como que no existe, ¿no? Entonces, creo que, como se han hecho en varios temas, debiéramos formarnos más, los docentes, personal de instituciones, o sea, hacer una educación, digamos, transversal. Porque a mí lo que me suena en esto, que, repito, yo no soy un profesional del área, pero el tema de discapacidad es como que siempre está como lejos, como lejano. Las instituciones de discapacidad, las escuelas para especiales, ¿no? Desde mi edad, los centros para chicos como especiales. Como que siempre es algo que le pasa al otro, ¿no? Claro, como muy lejos, ¿viste? Como algo que vos decís, bueno, está fuera de la sede, es como gente excepcional. Entonces, yo creo que hay que traerlo más cerca, ¿no? Desde, por lo menos de la formación. De pronto, por supuesto, hay cosas que faltan que dependen de infraestructura, de inversión, de gobierno, bueno, esos temas. Pero por lo menos empezar con algo que creo que sería un poco más, digo, más fácil y más económico, hablando de estos temas que no urgen también para las administraciones, pero de formación. Porque yo lo que lo noto en mí es que como que siempre se habla de esto, ¿no? Como formación especial, formación para discapacidad, para alguien X, bueno, vamos a verlo como que es algo raro, algo extraño, vamos a estudiar gente rara, ¿viste? Entonces yo creo que hay que hacerlo más cercano, para mí, es mi aporte. No sé si sí. Tal cual. Bien. Tal cual. Y respecto a la empatía también creo que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Si a mí me pasara eso, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo no me gustaría que me traten? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas no? ¿A dónde puedo ir? O sea, como tratar de vivenciar la situación del otro, ponerse en la piel del otro, no solo de la persona con discapacidad, sino de su familia, ¿no? Porque todos creemos que estamos libres de o que nunca nos va a pasar, o que eso le pasa al otro y no tiene que ver conmigo. Y es verdad que a veces no podemos hacer cosas por ellos, pero al menos interiorizándonos respecto del tema, tal vez hay alguna posibilidad de justamente colaborar, empatizar, allanar el camino y por ahí brindar alguna cuestión que tal vez no le cambie la vida ni lo va a curar, pero le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. María dice que es muy difícil de encontrar la empatía en las escuelas, en todos lados me parece. En su caso es muy difícil trabajar con docentes de nivel porque no están preparados
no estudiaron para educar a personas con discapacidad, etcétera. Eso es muy real, pero no muestran un poco de empatía a ese alumno con discapacidad que está dentro de su aula y es un sujeto de derecho. Bien. No solo que hay personas que no empatizan y no se involucran, sobre todo, sino que además, o es difícil, y trato de entender y también de empatizar con la docente de escuela de nivel, la cual debería ser una docente inclusiva, que por ahí tiene 30, 35 alumnos y además en ese grupo está la persona con discapacidad. Entonces piensan, yo no estudié para esto, yo no me preparé para esto, si lo atiendo a él, desatiendo al resto y viceversa. Entonces no puedo, son muchos, lo derivo. Y apenas aparece la docente de apoyo, listo, debátelo, a ponerlo a hacer otra cosa y demás. Por ahí lo puedo entender, pero no lo justifico. Y creo que todos deben merecer el mismo trato, atendiendo justamente a la capacidad de cada uno, a las posibilidades de cada uno, y si yo como docente inclusivo tengo no solo la formación, la actualización, me preparo un poco, porque tampoco es que ser especialista, me preparo un poco en cuestiones que tienen que ver con la inclusión, puedo derribar barreras o minimizarlas, siempre trabajando colaborativamente, haciendo un trabajo complementario, nunca en solitario, porque tampoco es ni justo ni imprescindible trabajar en solitario, ni es posible además. Entonces trabajar en equipo con todos los sujetos intervinientes, desde la confección de un PPI hasta, no sé, hacer, proponer a través del DUA actividades para todos, donde además participe la persona que tiene discapacidad, va a ser todo mucho más fácil y la trayectoria del chico va a ser, que no tiene por qué ser lineal tampoco, puede ser una trayectoria compartida entre educación común y educación especial, y además pueden tener intervención o participación activa de sus terapeutas, su familia y demás. Entonces la trayectoria de este chico va a ser mucho más viable de que llegue con éxito hasta el nivel que la vida o la condición que tiene lo decida. Pero desde el no saber se actúa por omisión y se dejan de lado algunas cuestiones por desconocimiento. En esos casos no se puede ni asesorar a la familia, ni hacer redes de contención con otros organismos, ni derivar para que se hagan evaluaciones en tiempo y forma para ver si el chico está para ir a educación especial, para ir a educación de nivel, para ir a terapias y demás. Entonces se va como dejando de lado, total el año que viene le toca a otra y listo. O sea, no es más mi problema. Entonces, como dice Alejandro, desde el desconocimiento se actúa por omisión y no se garantiza el cumplimiento de los derechos de la persona con discapacidad. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Que dialoguemos y reflexionemos respecto de esto, ¿o avanzamos? Yo quería también, perdón, yo quería también que es importantísimo tener y dejar en claro por ahí las expectativas de la familia. Juega un rol importantísimo. Si bien hay muchas familias que acompañan, pero hay muchas familias que tienen determinadas expectativas respecto a sus hijos y a su aprendizaje y a su trayectoria, y por ahí sobrecargan al alumno o sobrecargan de exigencias, de terapias, y por ahí no es lo ideal o lo recomendado por los profesionales. Pero bueno, la familia como principal elemento para poder llevar a cabo tanto y llevar a cabo y poder ejercer esos derechos a la educación. Están como las familias que acompañan bien, como las familias que no acompañan, con las familias que no cumplen con terapias, o sea, hay de todo. Entonces siempre la familia yo lo veo como el sostén principal para que ese alumno pueda finalizar una trayectoria educativa acorde a sus necesidades. Exacto. Respecto de esto, me parece que la familia debería tener una participación bastante activa y trabajar en complemento con el docente y con los terapeutas. Es verdad que a veces las altas expectativas tienen que ver con
en qué fase de la etapa del duelo están, primero, tampoco está buena la sobreestimulación. Entonces, escuela, terapia, club, más terapia, más terapia, más terapia, y el momento de ocio, de tiempo libre y de descanso quedan como muy de lado o prácticamente no existen. Entonces el chico claramente va a un fracaso directo. Y después dicen, ¿y por qué? Si va a terapia, si va a la escuela, si va... Y está agotado, necesita otras cosas. Entonces por eso digo que de acuerdo al momento de detección y al momento donde se encuentra el chico, hay que ver qué es lo pertinente para el momento, lo cual hoy tal vez pueda servir y mañana no, y viceversa, porque hay pronósticos, hay diagnósticos que tienen malos pronósticos y las cosas que hoy son funcionales tal vez mañana no lo sean, y viceversa, porque el chico va no solo creciendo cronológicamente, sino que su patología o su discapacidad también lo hacen. Y hay cuestiones o diagnósticos que son, además de irreversibles, tienen malos pronósticos y bueno, hay que ir preparando a la persona, dándole herramientas para que tenga una buena calidad de vida y también preparando a las familias. Pero a veces, bueno, como decíamos, hay una heterogeneidad enorme dentro de las familias porque están los que tienen muchas expectativas altas y exigen en demasía, y por ahí exigen mucho al docente, dejando de lado su rol como también actor principal de la educación o de la formación de su hijo, y las familias que no se involucran y depositan al chico en la escuela como si fuera una guardería, total la maestra va a hacer el trabajo, ¿no? Entonces hay que ver justamente involucrarse con las familias o hacer como un trabajo en equipo colaborativo, porque son los dos ejes, digamos, la escuela y la familia principales o troncales para que el rendimiento, el buen rendimiento o la buena trayectoria escolar sea óptima, apuntando a la calidad de vida sobre todo y de la adquisición de herramientas para la vida, porque a veces hay patologías o tipos de discapacidad donde no es fundamental la alfabetización en sí, por ejemplo, pero sí dotar de herramientas o de hábitos a la persona para que se puedan desenvolver en sociedad el día de mañana cuando sus papás no estén, ni sus maestros, ni sus terapeutas. Bien. Diana, ¿te parece que avancemos con lo siguiente? ¿Están muy aburridos? Espero que no. Me parece un tema muy susceptible de ser tratado, el tema de la inclusión. Bien. ¿Me escuchan todos bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno. Respecto, como les había dicho al principio, el tema de la inclusión o de la discapacidad, que son cuestiones que van muy de la mano, ha habido cierta evolución y por suerte actualización respecto de algunos términos y sobre todo de algunos cambios de paradigma, pero lamentablemente, como dijo una de las compañeras, a veces la integración y la inclusión están en simultáneo, se presentan en paralelo, y uno cree que la inclusión, porque un chico con discapacidad está en un aula de escuela de nivel, está incluido, y en realidad a veces está solo integrado, forma parte de un grupo pero no tiene participación activa y no es parte de ese grupo en realidad. Todavía está muy arraigado el tema de la integración, se sigue nombrando así, pero hay cuestiones que debemos ir mejorando o actualizando respecto de los términos, y debemos ir en vías de que la inclusión sea un hecho real, como les decía, y que la integración deje de ser parte de estas prácticas áulicas o institucionales respecto de lo pedagógico. La posibilidad de que de las personas con los deficientes, esto es un término muy de la integración y del modelo rehabilitador, lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. ¿Esto qué les parece? ¿Dentro de qué paradigmas estaría incluido, a decir, por el tema de la inclusión? ¿Dentro de qué paradigma les parece que está la existencia próxima a lo normal? El rehabilitador. ¿Qué les parece? El rehabilitador. Perfecto. Muy bien.
el paradigma rehabilitador se pensaba entonces que justamente la persona debía adaptarse o acercarse lo más posible a la norma para ser aceptado, entre comillas, por el resto. Bueno, la evolución que ha habido es que de una aplicación exclusiva a las personas con discapacidad se amplía a cualquier persona. O sea, hay cuestiones que, como les digo, sin que haya un diagnóstico clínico prescripto o una discapacidad en sí determinada, hay ciertas personas que quedan aisladas del sistema, sobre todo del sistema educativo, porque no se encuentran dentro de la norma o de lo normal. Por ejemplo, las personas con riesgo social, hay algunas patologías que se confunden, hay cuestiones que tienen que ver con el déficit de atención, que es muy común en el interior del aula, y a veces es un alumno que se para muy frecuentemente, que deambula por el grado, que no se puede mantener 2 minutos sentado a hacer una tarea. En realidad, sí, tiene problemas de aprendizaje, tiene alguna cuestión intelectual, y en realidad por ahí es que el chico se para muchas veces al pizarrón porque no ve desde donde está sentado. Entonces hay que determinar muy bien si hay una patología primero, si hay un diagnóstico prescripto y si dentro de eso es tan discapacitante como para justamente estar incluido dentro de alguno de los tipos de discapacidad que vimos primero. No solo se trata de un resultado o de poner especial énfasis en los medios, sino que debemos contemplar conjunta y consecuentemente los medios como los resultados. No se trata de un conjunto de actuaciones, sino de principios rectores dirigidos a todo el sistema de vida que se refiere tanto al sujeto con discapacidad como a la sociedad en la que vive. Bien. El sujeto con discapacidad, en este sentido, es el sujeto con discapacidad el que debe realizar esfuerzos para acercarse a su medio, aunque comienza a existir la necesidad de que también el medio sea el que tenga que dar pasos de aproximación. Es decir, que el contexto inmediato, circundante, debería modificarse en función de que esta persona pueda acceder en plenitud. Principio de integración. En el Reino Unido, en el año 1978, se redacta un documento llamado Informe Warnock, en reconocimiento a Mary Warnock, que presidió al equipo de trabajo encargado de redactarlo, donde se plantea el principio de integración, lo cual en su momento fue totalmente revolucionario y muy bueno, obviamente donde se empezó a pensar en las personas con discapacidad dentro de la sociedad como sujetos, pero justamente respecto a la integración y de lo rehabilitador, la persona debía como modificar su conducta o su proceder para estar más cerca de lo normal. En dicho documento se manifiesta que todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria de su localidad sin posible exclusión. La integración rebasará la función escolar y se extenderá a otras parcelas como son la integración laboral y la integración social. Bien. La integración entonces quedaría entendida como la incorporación por derecho propio a un grupo para formar parte de él, y según el caso, ese grupo de referencia puede ser el de alumnos de la misma edad, trabajadores del mismo sector o grupo social con el que se relaciona el sujeto. En cambio, el principio de inclusión, aparece esta palabra incluir, que es un verbo transitivo, directo, que implica poder abarcar, contener en sí, involucrar, implicar, insertar, hacer parte, figurar entre otros, pertenecer conjuntamente con otros. Esta definición en ningún momento presupone que el ser incluido requiere ser igual a los demás a quienes se agregan. Es decir, que acá ya hay una marcada diferencia entre la inclusión y la integración, porque la persona
está pensada como que forma parte de un grupo y no por eso tiene que ser igual a los demás, pensando que los demás son los normales, digamos, dentro de, entre comillas, y que él es diferente por tal o cual condición. Respecto a la escuela inclusiva, es donde el modelo educativo pretende establecer vínculos cognitivos entre los alumnos y el currículum, para así adquirir y desarrollar estrategias y poder resolver problemas de la vida cotidiana. La cultura de la diversidad permite construir una escuela de calidad y debemos enseñar a aprender la diversidad, que es una buena manera de educar que parte del respeto a la diversidad como valor, sin tener en cuenta que la diversidad solo se refiere a la discapacidad, sino justamente a la diversidad total de todas las personas. Cada uno tiene sus características como individuo, como vimos al principio, y la diversidad tiene que ver con esto, con que todos somos diferentes y todos tenemos algo para dar, para aprender o para mejorar, sin tener que ser todos iguales, ¿no? Bien. Y vamos a hacer acá ahora una diferenciación entre el término inclusión y lo que implica y el término integración. Dentro de la inclusión podemos encontrar que hay una inserción total e incondicional de la persona, exige una ruptura en los sistemas, los cambios benefician a toda persona, exige transformaciones profundas, la sociedad se adapta para atender a la persona con discapacidad, defiende el derecho de todas las personas con y sin discapacidad, valoriza la individualidad de las personas con discapacidad. En cambio, la integración, hay una integración parcial y condicionada, pide concesiones a los sistemas, los cambios se dan prioritariamente a personas con discapacidad, se promueven las transformaciones superficiales, las personas con discapacidad se adaptan a las necesidades de los modelos existentes que solo hace ajustes, inserta los sistemas grupos de excluidos que pueden probar que son aptos y trata a las personas con discapacidad como un grupo homogéneo. Todas las personas con discapacidad van a ir al grado A y todos los normales van a ir al grado B, porque ahí como que se concentra supuestamente u homogéneamente a las personas que tienen la misma condición. Bien. Dentro de la inclusión todos somos diferentes, no existen los especiales, los normales y los excepcionales, sino que existen personas con discapacidad. Y dentro de la integración se incentiva a las personas con discapacidad a seguir modelos no valorizando sus individualidades, es decir, que sus características o capacidades quedan de lado o son dejadas de lado y funcionan como en bloque mayoritario, homogéneo y las personas sin discapacidad rodeadas por los que presentan discapacidad. Es decir, que acá justamente se busca el agrupamiento según la condición de la persona. La conclusión es que la educación inclusiva se convierte en una actitud, una forma de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje que deben condicionar a todas las decisiones y acciones que tengan lugar en el ámbito escolar, permitiendo que todo el alumnado forme parte de esa institución de forma plena. Bien. Las personas que trabajamos en educación tenemos como mucho más perceptible el tema de la inclusión o de la no inclusión, porque justamente en el ámbito educativo es donde se ven la mayor cantidad y tipos de barrera que hay, que conviven en simultáneo muchas veces, y donde entran en juego todos los actores que rodean a la persona con discapacidad, no solo empezando por la familia, sus médicos, sus terapeutas, sus docentes, sus pares, y se ve que a veces hacia el interior de la institución, que a veces levanta la bandera de escuela inclusiva, hay docentes que son inclusivos, que tienen empatía, que tienen herramientas, que se actualizan, que se forman, y por ahí los directivos, por desconocimiento, por poco involucrarse en estas cuestiones, son
primera barrera que encontramos. Entonces el docente inclusivo está limitado para poder actuar en consecuencia y no recibe el apoyo necesario para poder justamente hacer que prevalezca el modelo social, que las barreras se minimicen y que el alumno con discapacidad esté realmente incluido en su aula y en su escuela. No sé, ¿tienen algo para decir de esto las chicas que son docentes o las personas que trabajan desde las que hacen trabajo social? ¿Qué les parece esto? ¿Este es un denominador común hacia el interior de las instituciones o les parece que no es tan así? Yo voy a hacer mi aporte un poco también de la experiencia, cómo esto es recurrente, ¿no? Es más que frecuente ver que por ahí pasa de la integración a la inclusión, que parecía un concepto evolucionado en una instancia, ¿no? Cuando surge la normativa en el 18 y mucho antes, en el 2015, con la 311 y toda la normativa que hasta el día de la fecha está vigente, fue, creo que el desafío, si bien en el nivel primario venía trabajándose de manera sistemática, de a poquito, pero con pequeños pasos en esto de la integración, pasar a la inclusión lo tenía un poco más aceitado. Lo que veo yo hoy en la actualidad, que al nivel secundario está presentando las limitaciones que a nivel de, no sé, 10 años atrás presentaba el nivel primario, ¿no? De poder hacer frente a poder adaptar un currículum, de pensar en respetar la diversidad funcional de cada uno de nuestros estudiantes, de plantear una propuesta desde el diseño universal, que parece algo tan sencillo, ¿no? Hablamos de barreras y a veces no las podemos visibilizar y están en lo cotidiano, digo, desde el lenguaje hasta una propuesta que sea ajustada a todos, no solamente a aquellos estudiantes que presentan una condición de discapacidad, sino que tenga que ser, que es accesible para todos y es mucho más funcional. Cuando uno habla de diseño universal de aprendizaje, sorprendidos y en realidad mucho tiempo, algunos profes más que otros, ¿no? Ya lo desarrollan, pero sin saber que era una categoría que estaba dentro de la normativa y que es algo que tenemos que conocer todos, ¿no? Entonces se sorprenden y como están eso, están aquellos que se resisten totalmente a los cambios y que tienen que ver con sus prejuicios o miedos o mitos o historias personales frente a la discapacidad, ¿no? Yo creo que todos en algún momento atravesamos esa barrera también para poder, como decía por ahí Alejandra, ¿no? De pasar de la apatía a la empatía, ¿no? De poder conocer para acompañar. Así que creo que es más que vigente el cambio y la evolución, pero bueno, sí yo veo hoy que el nivel secundario termina siendo como una instancia más compleja para acompañar y además también veo una diferenciación. Yo trabajo en una escuela de intelectuales y en una de multidiscapacidad y veo que cuando la discapacidad es visible, cuando es sensorial, cuando es motora, es más rápido la aceptación, porque por ahí, bueno, tenemos, los ajustes son prácticos, son de acceso, pero cuando la discapacidad intelectual sí se convierte en un desafío mayor y esto implica más compromiso y más responsabilidad que a veces no está presente, porque no se ve. Exacto. Porque ven y pasa como el prejuicio de no tiene ganas de hacerlo y en realidad no puede, pasa por otro lado. Claro que sí. Tal cual. Está buenísimo poder detectar esto y además es verdad que a medida que avanzan en los niveles, cada vez se van quedando con menos apoyo y la articulación entre niveles está como desfasada o poco articulada, porque justamente a medida que el chico crece cronológicamente, valga la redundancia, se va quedando sin posibilidades de poder tener un acompañamiento desde la especificidad. Ni hablar si logra llegar al nivel académico, al nivel superior, digamos, ¿no? Exceder el nivel secundario o pasarlo y pasar a la siguiente instancia. Entonces, es verdad, se carece de herramientas o de personas dispuestas por falta de empatía, por desconocimiento, por falta de involucramiento, de poder acompañar o al menos de asesorar, porque tal vez dando una cierta orientación puede llegar a buen puerto y obviamente articulando con las personas específicas y necesarias para que reciban los apoyos, pero a medida que el chico avanza en los niveles, se va quedando sin apoyos para poder hacer su trayectoria escolar, es cierto. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tiene alguna duda?
Yo quería comentarles de que si bien en la escuela primaria y la secundaria es obligatorio el sistema de apoyo, generar los sistemas de apoyo y el acompañamiento de los especialistas, al nivel universitario, como no es obligatoria la escolaridad, entonces no hay herramientas como para obligar a la institución a realizar esos ajustes necesarios. Si bien está manifestado en la Constitución y en la Ley Nacional de Educación Superior, pero bueno, no se dan esos, no en todas las instituciones se dan esos ajustes necesarios. Creo que también sumado a lo que dice acá la compañera es que también se ponen en tela de juicio otras categorías como son la responsabilidad civil en algunas prácticas o no el nivel de los ajustes significativos, si alcanza las competencias mínimas para poder ejercer tal o cual profesión, ¿no? Eso entra en juego bastante y es que hay que repensar realmente al interior del superior muchas condiciones como para garantizar el acceso y que sea con responsabilidad, ¿no? Es que en el nivel superior no tenés ajuste de contenido. Entonces perdón, profe, en el nivel universitario no hay ajuste de contenido. Hay un cambio de metodología, pero no de contenidos, porque ¿sabés con qué choca? Con las competencias del egresado, con el perfil del egresado. Entonces, como que no habría que hacer un estudio muy profundo y analizado y permitir, supongamos, como había un fallo que ustedes vieron, el profesor de educación física con la Universidad de Zamora, está bien, no puede ejercer, no puede practicar el ejercicio físico, pero no impide que sea un investigador o que sea auxiliar o que se dedica dentro de alguna de las competencias que él tiene el título de educación, de profesor de educación física. La verdad que hay que hacer un análisis muy detallado y profundo en cuanto al perfil del egresado que tienen las carreras. Sí, si bien los apoyos están, o el recurso humano está y los profesionales se desenvuelven dentro de su especificidad, por ahí justamente sí, se les pone techo y no se da la posibilidad de potenciar donde mejor se puede desenvolver esa persona. Entonces, más allá de que no haya en ese nivel modificación de contenidos, por ahí las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad es lo que hay que modificar y justamente conectarse con las personas especializadas en el tema, ¿no? Y haciendo referencia a la cuestión de los límites, de las cuestiones de gestión, yo, por ejemplo, como Escuela Estatal de Educación Especial, a partir de hace un tiempo y a partir de una resolución, que no recuerdo el número, tuvimos que dejar de prestar el servicio de apoyo a la inclusión a los alumnos que estaban en escuela privada. Como que eso corría por cuenta de las obras sociales y de la familia. Entonces, se tuvo que retirar el apoyo de nuestra escuela a los chicos que estaban en escuela privada porque justamente a partir de una normativa se dejó de... Entonces también esos chicos quedan como desamparados, los papás no entendían nada, los chicos tienen que tener obra social para acceder justamente a un docente de apoyo e incluso por ahí no está bien determinado qué rol cumple cada trabajador de la educación respecto de eso. Entran en juego algunas cuestiones que por falta de recurso humano se entra en áreas donde no corresponde. Hay docentes de apoyo que son psicólogos y por ahí no sé si tienen incumbencias pedagógicas. Hay acompañantes terapéuticos que son estudiantes avanzados y no sé si tienen las incumbencias. Entonces hay por cubrir el cargo o el lugar, por ahí se va entrando en otro área y cubriendo el momento y por ahí no es el docente o el especialista específico, digamos. Entonces también hay un bache. Bien, avanzamos, ¿te parece, Diana? Sí. Yo no tengo más diapositiva, tengo el principio de normalizador que lo acabo de pasar. El tema de la 3399 de educación inclusiva. Ahora. ¿No te lo pasé? Sí, ahora. Ah, perfecto.
Esa normativa que acabas de nombrar, Ceci, es la que actualmente rige en la provincia, y en realidad la 3400 y la 3401 y la 3402 hablan en una de ellas justamente lo que vos mencionás de las escuelas privadas, de gestión privada, que deben garantizar el acompañamiento a los estudiantes que estén incluidos. Exacto. Exactamente. Respecto de la educación inclusiva, entonces, por suerte, hay normativa legal que ampara que la educación sea inclusiva y se ve a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Y bueno, hay muchas, por suerte también, resoluciones del ámbito provincial que están muy específicas y detalladas y que mencionan estas cuestiones que hablábamos recién del PPI, del DUA, que son herramientas que favorecen al proceso inclusivo y vienen a acompañar o hacer posible la educación inclusiva justamente. Desde la escuela se debe tener en cuenta el entorno justamente, teniendo en cuenta la familia, al área de la salud, a la educación especial, a DOAIT, al área de discapacidad y al equipo de apoyo, todos trabajando en equipo complementariamente, en corresponsabilidad y colaborativamente para atender a la persona con discapacidad al margen del tipo de discapacidad que esté cursando, la condición actual que esté atravesando. Bien. Aquí aparece en escena el DUA, donde estaba el origen de la educación, que da Meyer y Rose en el 90, y es un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. Esto es decir, que no hay excusa para desatender a la persona con discapacidad, pudiendo modificar el entorno y haciendo accesible el aprendizaje. Los aportes que brinda el DUA a la educación inclusiva es que se rompe la dicotomía con discapacidad y sin discapacidad, que antes era tan marcado. El foco de la discapacidad se desplaza del estudiante a los materiales y a los medios, y se llega así, bueno, se debería llegar así a una educación inclusiva. Los principios básicos: proporcionar múltiples formas de representación, que sería el qué del aprendizaje; proporcionar múltiples formas de expresión, el cómo del aprendizaje; y proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje. Todos estos principios están concatenados entre sí, pueden ser recurrentes y se complementan perfectamente para que el alumno pueda recibir una educación de calidad sin ser diferenciada del resto de sus pares. Respecto de las trayectorias integrales, hay múltiples formas de atravesar la experiencia educativa que no implica recorridos lineales por el sistema educativo, y esto lo encontramos en Orientaciones 1 del 2009, y la trayectoria integral requiere itinerarios personalizados, atención a las necesidades de la persona, adopción del modelo social de discapacidad, reconocimiento de la persona y su derecho a educarse, y a la corresponsabilidad entre los distintos actores que transitan el sistema educativo. En cuanto a las trayectorias, como dijimos, no tienen por qué ser lineales, pueden ser trayectorias compartidas, integrales, donde hay espacios curriculares compartidos y espacios autónomos. Es decir, que los alumnos pueden tener trayectorias compartidas estando matriculados en la escuela de nivel y en la escuela especial, y así recibir el apoyo del docente específico del tipo de discapacidad que esté transitando. Bien. Las trayectorias compartidas: el estudiante asistirá en un turno de la jornada escolar, no puede cumplir la jornada escolar de manera alternada, y el contraturno en educación especial con 10 horarios a estipular. Es decir, por ejemplo,
al menos en mi escuela de educación especial, que es para personas con discapacidad visual, son personas que están incluidas en escuelas de nivel, van todos los días a su escuela, la docente de apoyo asiste una vez por semana a hacer la adaptación del material, a asesorar al docente inclusivo, y el alumno en contraturno asiste a nuestra escuela sede una vez por semana a recibir el currículum específico. No viene a hacer las tareas ni a reforzar tareas de su escuela de nivel, sino que viene a recibir las herramientas necesarias para poder acceder al aprendizaje. Por ejemplo, en nuestro caso, el sistema Braille, todo lo que tiene que ver con la tiflotecnología, que es la tecnología adaptada a la baja visión y a la ceguera, las técnicas de orientación y movilidad para caminar con el bastón, y todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria respecto del desempeño en el hogar, las habilidades sociales y demás. Espacios compartidos. Los estudiantes que asisten a educación especial podrán asistir a espacios compartidos con las escuelas de nivel y a partir de la implementación de estrategias de inclusión. Todo esto obviamente se desprende de poder asesorarse, informarse y formarse de todo lo que tiene que ver con el tema de la discapacidad y la inclusión. Si hay docentes que no tienen cierta actualización en estos temas, no van a poder acompañar a su alumno en la trayectoria de la escuela de nivel y mucho menos en las trayectorias compartidas. Espacios autónomos. Se deberán planificar espacios de autonomía para que el estudiante pueda intercambiar acciones y experiencias, o sea, vivencias en primera persona, ¿no? Para eso es fundamental trabajar previamente sus pares en torno al vínculo que deben establecer con los estudiantes con discapacidad. A veces los chicos o los pares resuelven mucho más prácticamente el tema de la discapacidad, tienen una aceptación más inmediata, o menos prejuicios o menos tabúes, y hacen como que todo fluya más tranquilamente sin mayores problemas. Las personas con discapacidad. La educación se basa en un modelo social para trabajar con personas con discapacidad, pero como les dije anteriormente, a veces sin que haya una discapacidad desprendida de un diagnóstico clínico, hay situaciones que discapacitan a la persona y las dejan aisladas o fuera del sistema. Entonces hay que estar atentos a esto para poder involucrarse, actuar y ocuparse en consecuencia para que la inclusión sea plena. Bien. Vamos a hacer una pequeña repasadita por lo que vimos de los modelos recién, los orígenes del modelo social. El nacimiento del modelo social se da a fines del siglo XX en los Estados Unidos e Inglaterra con campañas asociadas a los derechos civiles. Da un estímulo al emergente movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y las ideas precursoras se basaron en el rechazo al modelo tradicional médico rehabilitatorio al rehabilitador, ya que éste consideraba la discapacidad como un cuerpo o una mente defectuosa. Las personas con discapacidad tomaron la iniciativa e impulsaron sus propios cambios políticos. Por suerte ellos también tienen incumbencia y tienen voz y voto a la hora de autodeterminarse, y ellos tuvieron algunas, por ejemplo, en el área de la discapacidad visual, las personas antes eran denominadas como no videntes, y ellos promulgaron y se concentraron para pedir ser llamados como personas ciegas directamente, lo cual a veces a nosotros que vemos o que no tenemos discapacidad visual nos choca por decir ciego, el ciego, la ciega, pero en realidad ellos prefirieron ser llamados así porque decían que ser llamado no vidente o determinado no vidente tenía que ver con cuestiones místicas de la clarividencia y demás, y no se sentían representados desde ese rótulo, digamos. Entonces ellos también tienen incumbencia o voz para poder decir o manifestar cómo quieren ser llamados, catalogados en toda la sociedad. El modelo social propone que las barreras son actitudes negativas
y la exclusión por parte de la sociedad, voluntaria o involuntariamente, son los factores últimos que definen quiénes tienen una discapacidad y quiénes no en cada sociedad concreta. Reconoce que mientras algunas personas tienen variaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicológicas que pueden causar las limitaciones funcionales, estas no deben llevar a la discapacidad a menos que la sociedad no tenga en cuenta las diferencias individuales. No niega que existen diferencias individuales que provocan limitaciones, pero ellas no son las causas de la exclusión de los individuos. Eso también complementa un poco lo que hablábamos antes del modelo social. Este modelo de discapacidad suele focalizar en los cambios que la sociedad debe hacer en términos de actitudes, como por ejemplo una actitud más positiva hacia ciertos tratamientos mentales y comportamientos, así como no infravalorar la calidad de vida, potencia de aquellas personas con discapacidad. El apoyo social, por ejemplo, ayudando a superar las barreras descriptas, recursos, ayudas o discriminación positiva para superarlas. La información, utilizando determinados formatos como el sistema braille, niveles, simplicidad del idioma o cobertura, y las estructuras físicas como accesos en rampas y elevadores. Estas son las más frecuentes o las más encontradas, sobre todo en el ámbito pedagógico o educativo. Forma particular de favorecer los procesos de construcción del conocimiento con la intencionalidad de romper con esquemas predeterminados de la enseñanza, dice Edith Lidwin del 97, y aparecen las famosas configuraciones de apoyo que tienen que ver con las modificaciones o los ajustes razonables que necesita la persona con discapacidad para poder acceder al aprendizaje. Hay una imagen que habla de romper con los esquemas y no ser parte de un grupo homogéneo, sino que a partir de la diferencia se puede también hacer cosas y conseguir progresos en la vida. Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas, que no imponen una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a los estudiantes con barreras el goce o ejercicio en igualdad de condiciones que los demás. Esto aparece en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26378. Las docentes que trabajan en educación especial tienen obviamente conocimiento y manejo respecto de los ajustes razonables y las cuestiones de las configuraciones de apoyo que a veces, mejor dicho, siempre son necesarias para poder llevar un proceso inclusivo a cabo. Respecto a las barreras, repasamos un poquito, hacen referencias a las dificultades que experimenta cualquier estudiante y se considera que las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre estudiantes y el contexto, o sus contextos. Las barreras pueden ser socioeconómicas, curriculares, metodológicas, actitudinales, físicas y arquitectónicas o biológicas. Y estos son los criterios para que los ajustes razonables se basan en la detección de las barreras. A partir de poder detectar estas barreras, podemos proponer no solo la derivación al profesional pertinente, sino pensar en el programa de rehabilitación o los apoyos necesarios que requiere la persona con discapacidad. Dentro de las barreras metodológicas encontramos los apoyos para el aprendizaje, el currículum según las características del aprendizaje del alumno, teniendo en cuenta la cognición, el ritmo y el estilo de aprendizaje, los recursos que facilitan el acceso al currículum, como trabajar con materiales desde distintas áreas y soportes, la motivación, el material de enseñanza, siendo concretos, incorporando juegos didácticos, audiovisuales y tecnológicos. Estos son muy estimulantes a la hora del aprender, porque bueno, salimos un poco de la copia, de la transferencia de saberes, de la escritura y la lectura en sí. Y bueno, tiene otro condimento más estimulante el tema
el soporte audiovisual o tecnológico. La coordinación metodológica entre docentes, esto es muy importante, que haya entre pares ciertos acuerdos y criterios a cumplir para que todos den el mismo discurso a la hora de poder enseñar y hacer uso de las herramientas pertinentes, y la generalización y la transferencia de lo enseñado, que lo que puedan enseñar y los alumnos aprender e interiorizar pueda ser transferido a situaciones cotidianas de su vida y así manifestar si las herramientas que han adquirido son viables de ser incorporadas para la vida en cualquier ámbito, laboral, familiar y demás. Respecto a las barreras curriculares, correlación e interrelación de contenidos, currículum flexible, contenido relacionado con experiencias previas y de la vida diaria. Esto tiene mucho que ver con no solo cómo enseñamos, sino también partiendo del interés del chico, más allá de su edad cronológica y de su situación, interiorizarnos desde lo vincular o a partir de establecer un vínculo con el alumno, poder saber qué necesita o qué quiere y qué es prioritario para su vida para que aprenda, ¿no? Porque por ahí las prioridades surgidas de la experiencia de vida son diferentes de acuerdo a lo que esté atravesando cada alumno. Y los aprendizajes significativos y funcionales que, bueno, justamente sirvan para la vida. Respecto a las barreras biológicas, se tiene en cuenta el aspecto motriz y sensorial, las alteraciones mentales, las enfermedades internas crónicas debilitantes, la desnutrición y el estado de salud biopsicosocial. Todas estas tienen que ver más que nada con la anatomía o la fisiología del cuerpo en todos sus aspectos. Algunas pueden presentarse de forma aislada o en simultáneo. Respecto a las barreras físicas y arquitectónicas, tiene que ver con las vías de acceso, los servicios, como por ejemplo higiénicos, servicio de agua, teléfonos, los kioscos, todo lo que tenga que ver con los servicios públicos. Las referencias o señalizaciones para la orientación o los puntos de referencia, las fuentes de ruido, el mobiliario accesible para alumnos con problemas motores, zurdos o hiperactivos. A veces un alumno zurdo no es tenido en cuenta como una persona con discapacidad, pero si bien su condición hace que esté limitado o que tenga una inaccesibilidad al aprendizaje por algunas cuestiones no anatómicas, sino funcionales respecto de su condición. En las aulas se puede ver tener en cuenta el tema de la ventilación, la iluminación, el espacio para el desarrollo de las actividades, la movilización segura, etc. Y esto tiene que ver justamente y específicamente con las claves ambientales necesarias, óptimas, para que el proceso de aprendizaje sea viable. Bien. Respecto a las barreras actitudinales, que están muy instauradas, lamentablemente, la permanente actitud de clasificar y establecer normas discriminatorias entre el alumnado, donde por lo general se le pone un rótulo a la persona con discapacidad, o no, o a los alumnos que son los que tienen conductas disruptivas, los que son desafiantes y demás, sin que haya una discapacidad evidente. La estigmatización o el etiquetamiento, justamente, las normas de convivencia, no tomar la discapacidad como una enfermedad, sino como una condición física o intelectual que genera una barrera al aprendizaje, y la atención a la diversidad como una obligación. Las barreras socioeconómicas tienen que ver con el trabajo de los menores, la deserción escolar, las condiciones de vivienda, los ambientes comunitarios, la accesibilidad a centros o actividades extraescolares, los estímulos, que a veces se hace uso y abuso de ellos y la sobreestimulación es contraproducente, y los recursos para el aprendizaje. Respecto a la alfabetización, se busca que sea funcional. Aprender a leer la vida implica habilidades y conocimientos básicos para comprender
y utilizar la información para manejarse en el hogar, en el trabajo y con el ocio y el tiempo libre necesarios. Y justamente como son una necesidad más, tanto como lo es aprender para que el sujeto lleve una vida funcional y activa con participación plena. Y respecto a lo instrumental tecnológico, la competencia digital implica subcompetencias, el conocimiento del lenguaje de multimedia, el uso de dispositivos, las implicaciones sociales y la recepción crítica y responsable de estos instrumentos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo para contar? ¿Algún ejemplo concreto del cual podamos analizar o reflexionar entre todos? ¿Qué les parece esto de la educación inclusiva? Si bien estamos en vía de que se produzca, todavía falta mucho para poder lograr que esta cuestión se instaure y se logre, porque justamente falta capacitación, falta empatía, falta accesibilidad a estas actualizaciones, y bueno, hay mucho camino por andar, pero hay ciertos logros que ya están, por suerte, siendo visibles respecto de la inclusión y de la discapacidad en sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hacer un comentario como que es cierto, se trabaja muy bien en lo que es la primaria y la secundaria, y a nivel universitario, en donde yo tengo la experiencia, hace unos pocos años realmente que se está manifestando esto, así que es como que me parece que sí, que vamos por buen camino, pero como que falta mucho todavía por transitar. Y a veces las mismas personas con discapacidad desconocen sus derechos o las posibilidades que tienen en los diferentes entornos o contextos para poder avanzar en la vida, digamos, o poder hacer uso de las cuestiones a las que tienen justamente derecho. Estudiar, formarse, trabajar, recibir los servicios de salud o las terapias pertinentes. Y si alguien no los asesora o a su familia, por ahí quedan excluidos por desconocimiento justamente. Entonces, tal vez se están dadas las condiciones, pero la persona no hace uso de ellas, digamos. Entonces también hay que ver cada caso en particular, como le digo, cada individuo es único y repetible, hay que ver la condición específica del momento en el que se encuentra para poder subsanar estas cuestiones y bueno, ofrecerle los recursos necesarios. Las chicas que